Dmitry Negirev es analista militar y político. Dmitry, bienvenido a La Libertad. Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Oye, Dmitry, bueno, hace poco llegaron buenas noticias de Pokrovsk. Sí, la situación allí sigue siendo tensa. Bueno, la bandera ucraniana en el centro de la ciudad, en mi opinión, es una noticia bastante positiva. Y vamos a empezar, como es habitual, discutiendo la información general sobre la situación en la dirección de Pokrovsk. Sí, cabe destacar los éxitos tácticos de las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Pokrovsk y en particular en Pokrovsk. Les recuerdo que, por decisión del comandante en jefe de las fuerzas de defensa de Ucrania, Syrskyi, se trasladaron a Pokrovsk unidades adicionales de las fuerzas de defensa de Ucrania, unidades adicionales de operadores de drones UAV y, en consecuencia, unidades especiales de las fuerzas de operaciones especiales de la Dirección Principal de Inteligencia, del Ministerio de Defensa de Ucrania y de otros componentes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. Precisamente esto permitió, en gran medida, estabilizar la situación en este centro industrial. Se trata de que las fuerzas de defensa de Ucrania lograron abrirse paso prácticamente hasta el centro de Pokrovsk y colocar la bandera ucraniana sobre el edificio, sobre los edificios administrativos, sobre los edificios de estas instalaciones administrativas. Cabe señalar que en las últimas 24 horas, las unidades especiales de las Fuerzas de Defensa de Ucrania han eliminado a más de 100 ocupantes rusos. Estas son solo las bajas irreversibles, sin contar las llamadas bajas sanitarias. En este momento, las principales acciones de las unidades especiales de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y de las Fuerzas de Operaciones Especiales están dirigidas a desbloquear la logística de las Fuerzas de Defensa de Ucrania y a ampliar la zona de presencia con el objetivo de evitar un posible cerco operativo de nuestras unidades. Actualmente se están librando intensos combates en la zona conocida como la zona industrial Promka. Los ocupantes intentan actuar con pequeñas unidades de asalto con el objetivo de infiltrarse en las áreas urbanas y, en consecuencia, crear precisamente la amenaza de un cerco operativo ya directamente dentro de la propia ciudad. Además, cabe señalar el uso masivo por parte de los ocupantes de bombas aéreas guiadas, KAB, tanto contra los puntos de despliegue temporal del personal de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, como en primer lugar contra las zonas residenciales de Pokrovsk. Además, los ataques se llevan a cabo de manera indiscriminada, lo cual está prohibido por todos los convenios internacionales que han sido ratificados incluso por el país ocupante. Y quiero recordar que, según diversas estimaciones, en Pokrovsk se encuentran entre 1.500 y 2.000 personas de la población local. Es decir, de hecho, la población local se ha convertido en rehén de esta táctica bárbara de los ocupantes rusos. Y ahora, buenas noticias. Se trata de los flancos en la dirección de Pokrovsk. A los ocupantes no les está resultando posible cerrar el cerco operativo alrededor de las tropas ucranianas en la zona de Mirnograd, a pesar de que a esta área han sido trasladadas unidades especiales del ejército del país ocupante. Y además ya existen datos verificados sobre el traslado a esta zona de unidades adicionales de las tropas de ocupación rusas y en consecuencia de medios de ataque. En primer lugar, se trata de sistemas de armas termobáricas pesadas. Estos son el TOS-1 Azov-Sepiok y el TOS-2 Tosochka. Entre los aspectos positivos están los éxitos tácticos de las fuerzas de defensa de Ucrania en la zona de Shakov y Rodimske. Estas dos localidades son clave para garantizar la logística de las fuerzas de defensa de Ucrania, y nuestros defensores lograron mejorar significativamente sus posiciones en estas direcciones. Además, hay un avance considerable en la zona de Shakov. Esto permite, de hecho, cortar la llamada penetración de las tropas rusas en la defensa de las fuerzas de defensa de Ucrania. Es decir, la situación es difícil, pero está lejos, insisto una vez más, de esas valoraciones que se escuchan tanto en los medios occidentales como respectivamente en los rusos sobre una situación crítica.
Y lo más importante, la información de que Pokrovsk podría caer en el transcurso de la próxima semana, que se difunde masivamente en los medios occidentales, no corresponde en absoluto a la realidad. Dmitry, debido a Pokrovsk, por supuesto, la máxima atención está centrada precisamente en este sector del frente, pero nos estamos olvidando un poco de los demás. ¿Qué está ocurriendo ahora en Kupiansk? Hace apenas una semana el Estado Mayor General decía que las fuerzas de defensa de Ucrania estaban logrando un éxito significativo allí. Es decir, aquellos que se infiltraron ya están siendo expulsados de los límites de la ciudad de manera bastante efectiva. Según sus datos, ¿qué está ocurriendo ahora en Kupiansk? En la dirección de Kupiansk, en gran medida se ha logrado estabilizar la situación. Cabe señalar que, de hecho, se ha detenido el avance posterior de los ocupantes rusos hacia la estación nodal clave Kupiansk-Uzlovaya. Ese era precisamente el objetivo principal de la ofensiva de los ocupantes rusos, capturar esta estación nodal clave para mejorar la logística gracias a la corta distancia desde el territorio de la Federación Rusa y los territorios ocupados de la región de Lugansk. En este momento, los combates se desarrollan en la zona de Petropavlivka, Pishane y Lushkivka. Las fuerzas de defensa de Ucrania lograron, ejem, reducir significativamente el avance de las tropas de ocupación, incluso en el propio Kupiansk. Es decir, no se puede hablar de ningún control significativo sobre el asentamiento por parte de las tropas de ocupación. En esta dirección se han desplegado reservas operativas y, en consecuencia, los ocupantes rusos, al no tener la posibilidad de reponer su personal, cabe recordar que existe un obstáculo natural, el río Oskil, que no permite a los ocupantes trasladar la cantidad necesaria tanto de equipo como, en consecuencia, de personal para avanzar más allá. Así que estos factores son precisamente los que permiten a las fuerzas de defensa de Ucrania estabilizar en gran medida la situación en esta dirección. También es interesante discutir con ustedes la información sobre la captura de localidades en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla por parte de los ocupantes rusos no corresponde a la realidad. Así lo informó el portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur, Vladislav Voloshin. Él señaló que la situación en las direcciones de Alexandrovsk, Guliaipole y Orekov es realmente complicada. Allí, en las últimas 24 horas, se produjeron casi medio centenar de enfrentamientos. Y Voloshin añadió que en la zona de Pavlovka continúan aún los combates encarnizados. Una de las brigadas ucranianas mantiene la defensa. En la zona de Plavny también se están librando combates. Allí se mantiene la llamada zona gris. Bueno, una vez más, otra inyección de propaganda rusa sobre la supuesta captura de territorio que no corresponde a la realidad. ¿Qué tan complicada es realmente la situación allí y cómo se desarrolla la dinámica específicamente en estos sectores del frente? Bueno, cabe señalar que lamentablemente no solo los medios rusos lo difundieron, sino que los llamados analistas ucranianos periódicamente difunden información que no corresponde a la realidad. Y aquí, en consecuencia, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa debería plantear la cuestión sobre la actividad de estos llamados analistas en el espacio informativo ucraniano. Quisiera señalar que se trata de que esta información es precisamente la que utilizan los servicios especiales rusos para llevar a cabo operaciones de información y psicológicas. Es decir, se hacen referencias a este centro analítico y, en consecuencia, luego se difunde información sobre los supuestos éxitos tácticos de los ocupantes rusos. Y quiero señalar que en su programa hemos desmentido en repetidas ocasiones los informes de este llamado centro analítico sobre los éxitos tácticos de los ocupantes rusos. Las fuerzas de defensa de Ucrania y, en consecuencia, otros componentes han infligido pérdidas masivas, es decir, el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania y, en consecuencia, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Todo esto da motivos para plantear la cuestión de la presencia, lo subrayo una vez más, en el espacio informativo ucraniano de estos mensajes de dicho centro analítico. En cuanto a los propios combates, cabe señalar que los ocupantes intentan ampliar la zona de presencia en la zona del asentamiento de Primorsk.
Además, intentan utilizar el embalse de Kayovka, que está seco, y donde actualmente hay una vegetación exuberante. Es decir, intentan aprovechar el relieve del terreno para realizar ataques de flanco contra las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. La tarea principal de los ocupantes es acercarse a Zaporilla a una distancia de contacto de fuego utilizando artillería de cañón, es decir, a 10 o 15 kilómetros. Por eso no es casualidad que el carácter principal de los ataques se concentre en la zona de Primorskoe y respectivamente Plavny. Vuelvo a recalcar que en la zona de Plavny se mantiene una zona gris, por lo que todos los informes sobre éxitos tácticos de los ocupantes no corresponden a la realidad. Además, los ocupantes se ven obligados a reconocer, y esto a nivel representativo, estamos hablando de declaraciones de Rogozin, el exdirector de Roscosmos, los éxitos tácticos de las fuerzas de defensa de Ucrania en esta dirección. Además, los ocupantes se ven obligados a reconocer la superioridad de las fuerzas de defensa de Ucrania en el uso de drones FPV, que no permiten realizar ataques de este tipo y además impiden la reubicación de personal y equipo. Según el propio Rogozin, contra un solo objetivo, es decir, un militar del ejército de ocupación ruso, las fuerzas de defensa de Ucrania pueden emplear hasta 4 drones FPV. La Federación Rusa no puede permitirse algo así. Y esto indica, en primer lugar, los importantes logros de la industria de defensa ucraniana en cuanto a la ampliación de la producción de drones y, en consecuencia, el uso masivo de estos medios de ataque por parte de las fuerzas de defensa de Ucrania, lo que permite minimizar la ventaja de los ocupantes en equipamiento y personal. Dmitry, gracias por unirte y gracias por tus comentarios. Dmitry Snegirev, analista militar y político, estuvo en contacto con nuestro estudio. Freedom ahora está en WhatsApp. Entérate de toda la verdad sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y recibe las noticias más actualizadas primero en nuestro canal. Freedom, solo lo que realmente es importante saber. ¡Suscríbete! El enlace está en la descripción.